Cabañita, una tenebrosa excursión al bosque de la primavera. Relato escrito por Lengua de Brujo. La presente historia que se contará es un relato compuesto por dos excursionistas, quienes conformaban un equipo de 4 integrantes. Los 4 miembros de un club de caminata y campamento se enfrentaron a situaciones fuera de lo normal y de su control. Desafortunadamente, no contamos con el testimonio de 2 de ellos, por las razones que se describirán a continuación. Ambos relatos se combinaron en una historia para una mejor redacción y entendimiento para los demás. Asimismo, quienes comparten la historia hacen una extensa invitación a los excursionistas para que, en caso de aventurarse, estén mejor preparados que ellos o, en el mejor de los casos, elijan lugares más conocidos. Marcos es quien relató la mayor parte de la historia. Éramos miembros de un grupo muy reconocido de campamento, formado en Facebook. Nos conocimos todos en esa red social, compartíamos el gusto por acampar o, al menos, la idea de adentrarnos en medio del bosque y dormir a la intemperie un par de noches. Hacer fogatas, contar historias y regresar ya como todos unos expertos. Estábamos planeando salir justo en Jueves Santo. Ninguno de los 4 tendría que trabajar o estudiar en Semana Santa, por lo que era la mejor época para salir. Ya teníamos todo listo. Casas de acampar, yesca adicional para encender fogatas, comida y mucha agua. Nuestro destino sería el bosque de la primavera. Quienes hayan tenido la oportunidad de conocerlo, sabrán que es uno de los pulmones más grandes de Guadalajara, e incluso más extenso que toda la ciudad. Daniel, Abel, Chuy y yo nos quedamos de ver justo en el ingreso oficial del bosque. El guardabosques nos recibió con la advertencia de que no nos separáramos del sendero, pues había visto las casas de acampar y la comida que traíamos. Asimismo, nos invitó a no dañar el lugar y nos recordó que, si necesitábamos hacer una fogata, solo lo hiciéramos en los espacios marcados. Esto no nos pareció bien, pues la idea era aventurarnos, encontrar nuestro propio lugar para acampar y tener una experiencia auténtica. En cuanto tuvimos la oportunidad, nos desviamos del camino. Ese fue nuestro primer error. Aún recuerdo el calor que se sentía. No había ninguna nube y el sol estaba en su punto más alto. Chuy tuvo la idea de descansar debajo de unos árboles que ofrecían una sombra bastante agradable. Allí nos sentamos un rato a platicar. Me senté en una piedra, justo al lado de Abel, y al hacerlo la sentí bastante floja. Quise acomodarla y me di cuenta de que había algo enterrado debajo. Encontré una bolsita roja, amarrada con un pequeño mecate. Se la mostré a los demás. Chuy la tomó y la sacudió, comentando que había algo dentro. Decidimos abrirla y, al vaciarla en la tierra, cayeron varios dientes pequeños. Esos son dientes de niño chiquito, dijo Daniel, al recoger algunos. Había más de 20. Alguna brujería, ideas locas de gente loca, añadió Abel. Quise guardarlos como un recuerdo extraño del viaje, así que volví a meter los dientes en la bolsita. Después de un rato más de descanso, decidimos adentrarnos un poco más, pues si queríamos hacer una fogata, teníamos que alejarnos lo suficiente para no llamar la atención. Caminar por el bosque no era sencillo. Había mucho terreno irregular y zonas inaccesibles por lo complicado del camino. Yo iba al final del grupo y, en varias ocasiones, escuché ruidos extraños detrás de nosotros. Al principio pensé que podía tratarse de algún animal, lo cual era posible en ese bosque. Por seguridad, los 4 llevábamos navajas en caso de que algo nos atacara. A mitad del día, Abel comentó que ya era momento de encontrar un sitio para montar el campamento. Habíamos encontrado algunos puntos, pero ninguno nos convencía. En ese instante, Daniel señaló a lo lejos, había una especie de cabañita que parecía abandonada. Decidimos acercarnos a investigar, con la esperanza de encontrar más agua y abastecernos un poco. Justo al llegar, la cabaña se veía bastante descuidada, los vidrios, de tan oxidados que estaban, no permitían ver hacia adentro. Abel intentó abrir la puerta, pero ésta se encontraba trabada. Afortunadamente, alrededor de la cabaña había un espacio ideal para acampar, suficiente para hacer una fogata y un árbol que nos proporcionaba algo de sombra. Decidimos preparar todo.
Mientras sacaba mi bolsa de dormir, escuché algo moviéndose cerca de nosotros. Había muchas hojas secas, por lo que era fácil oír que algo caminaba por el terreno. Tomé una piedra cercana y la arrojé hacia donde había escuchado el ruido, pero no salió nada. Después de unos minutos vigilando, decidí ignorarlo y continuar con los preparativos, pues ya casi anochecía. No nos llevó mucho tiempo encender la fogata, y armar la casa de acampar fue sencillo. Colgamos la comida en el árbol para evitar que algún animal la alcanzara. Chui decidió sacar su celular y poner algo de música, pero Abel, molesto, le recordó que estábamos allí para desconectarnos de la tecnología. Le quitó el celular y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Esto hizo que tanto Daniel como yo guardáramos los nuestros en las mochilas. Ya era de noche y, para ponernos un poco más en ambiente, Abel sacó unas cervezas para celebrar nuestra primera excursión. Cenamos unas sopas mientras relatábamos historias de miedo que nos habían pasado. Entre chistes e historias, el tiempo se nos fue y ya era bastante tarde. Decidimos ir a dormir, además de que el frío en el bosque era terrible. Sin embargo, Abel dijo que aún no dormiría, pues quería esperar a que la fogata se consumiera. Como no vimos problema, los otros tres entramos a la casa de acampar. No creo que hubiera pasado ni un par de horas cuando sentí unas ganas enormes de orinar. Me levanté, encendí la lámpara y vi que solo Daniel y Chuy estaban dormidos. Pensé que Abel se había quedado afuera, así que salí con la intención de encontrarlo allí sentado, pero no estaba. La fogata ya estaba apagada. Escuché un ruido a lo lejos y pensé que podría ser él. Apunté con la lámpara hacia donde venía el sonido, pero no vi nada. Fue entonces cuando escuché el balar de una oveja. Me pareció extraño, no imaginaba que hubiera una oveja cerca. Quise gritar el nombre de Abel, pero no quería despertar a los demás. Tal vez había ido al baño. Mientras orinaba, me invadió una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Sentía que, en cualquier momento, algo iba a saltar sobre mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. La incomodidad crecía. Escuché de nuevo el balar, esta vez más cerca, quizá a unos 5 metros. Me alejé rápido y, en ese momento, algo cayó sobre el techo de la cabañita. Corrí hacia la casa de acampar y cerré la puerta de golpe. Daniel se despertó, alarmado. Creo que es Abel, nos quiere asustar, le dije. Daniel miró su reloj, eran las 3 de la mañana. Es muy tarde. Voy a salir, dijo Daniel, pero lo detuve por instinto. Le negué con la cabeza y señalé al costado de la casa de acampar. Algo estaba caminando alrededor. No podía identificar qué era. La luz de la luna nos iluminaba un poco, pero no lo suficiente como para distinguirlo con claridad. De pronto, el balar de la oveja se escuchó de nuevo, pero esta vez no hubo duda, ese sonido provenía de la criatura que rondaba la casa de acampar. ¿Qué es eso?, preguntó Chui, que también se había despertado. Al escucharlo, aquella cosa se detuvo. Daniel le tapó la boca a Chui, y nos quedamos en silencio durante un buen rato hasta que la criatura se alejó. Lo extraño fue que el miedo que habíamos sentido desapareció de inmediato. Esa horrible sensación de ser acechado se había esfumado. Cuando dieron las 4 de la mañana, Daniel rompió el silencio. Sea lo que sea, ya no volverá. ¿Saben dónde está Abel?, preguntó en voz baja. Le comenté que no lo había visto junto a la fogata. Pensamos que quizá había logrado abrir la cabaña y se había quedado a dormir allí. Era lo más lógico, o tal vez había visto a la criatura y se había escondido en algún otro sitio. Nos dieron las 7 de la mañana y el sol ya había salido. Salimos rápidamente y lo que encontramos nos dejó más intranquilos. La fogata estaba completamente destruida, como si alguien la hubiera pateado. Chui fue a revisar la comida, todo había sido abierto y saqueado. Tuvo que haber sido un oso, dijo Daniel. Los osos no hacen sonidos de oveja, le recriminé. Chui estaba recogiendo lo que quedaba de la comida. Seguíamos sin saber nada de Abel, así que comencé a gritar su nombre. Daniel también lo llamó, pero no hubo respuesta. Entonces recordé la cabaña,
quizá estaba allí dentro. Me acerqué, pero no se veía nada. Sacudí la puerta y toqué repetidamente, pero nadie respondía. Justo cuando iba a volver a gritar por Abel, Chui se acercó. Se llevó mi celular, podemos llamarlo. Rápidamente busqué mi celular, tenía muy poca señal. Daniel me comentó que quizás arriba de la cabaña podría agarrar más señal. Subí rápidamente con la ayuda de ambos. Me llegó muy poca señal, pero era suficiente para marcar. La llamada tardó un poco en entrar, pero daba tono. Sin embargo, no se escuchaba por ningún lado el sonido del teléfono de Chui. ¿Lo escuchan?, preguntó Daniel, pero nadie lo escuchaba ni cerca. ¿Qué hacemos?, preguntó Chui, pero no tuvimos ni idea. Recogimos lo que pudimos y volvimos a armar la fogata para poder comer algo. Decidimos esperar a Abel por si regresaba y volver a casa ese mismo día. Sin embargo, nos dieron las 2 de la tarde y Abel no aparecía. Estábamos a la sombra del árbol. Chui tenía mi teléfono y marcaba constantemente su número, pero no había respuesta. Ya me quedaba muy poca pila, así que Daniel decidió marcar también, pero no tuvimos suerte. Me imaginé que quizás Abel había decidido regresar por su cuenta y dejarnos allí. Al fin y al cabo, no teníamos mucho de conocernos y quizás se había enfadado con nosotros. Así que decidimos preparar todo para regresar. Me temo que no podremos regresar hoy, dijo Daniel, y tenía razón. Se nos había hecho bastante tarde por estar esperando a Abel, y no podríamos regresar a tiempo, a mitad del camino oscurecería. Chui pidió que esa noche nadie saliera y, de ser posible, que si escuchábamos ruidos no investigáramos, sino que dejáramos que pasaran. No tuvimos objeción alguna. Terminamos de cenar. Procuré ir antes a orinar, y fue cuando vi la mochila de Abel. Estaba intacta, no era posible que se hubiera regresado por su cuenta, algo le había pasado. No podía dormir, y creo que no era el único. Chui y Daniel estaban en silencio, pero despiertos. Cualquier sonido afuera nos alarmaba. Crujidos en las hojas provocados por el viento o ruidos que no tenían una explicación lógica. Tratábamos de encontrar explicaciones para no asustarnos más de lo que ya estábamos. En ese instante, a lo lejos, pude escuchar a varios niños hablando entre sí. Se reían y se estaban acercando a nosotros. Los tres nos quedamos en silencio mientras aquellas voces se esfumaban justo frente a la casa de acampar. Chui se acercó a una de las ventanitas de la casa y, después de observar un rato, nos miró y dijo: «No hay nadie». Y en cuanto terminó de decir esto, la casa de acampar comenzó a sacudirse. Por fuera, alguien la estaba golpeando. Se trataba de varias personas, incluso se escuchaban niños riendo entre ellos. Se burlaban de nosotros. No podía entender qué decían o de qué hablaban. Eran varios, y, de repente, la casa dejó de sacudirse. «Estoy drogado, tengo un hacha y la voy a usar», gritó Daniel, pero no hubo respuesta y el sonido de la oveja comenzó a escucharse cada vez más cerca. Empezaron a aventarnos piedras. Golpeaban la casa de acampar una tras otra. Una de ellas, al parecer, había roto una de las ventanas de la cabaña. Chui se asomó y nos dijo que quizás podíamos abrir la puerta de la cabaña. No teníamos otra opción más que seguirlo. Salimos rápidamente de la casa de acampar. Chui metió el brazo por el vidrio roto para abrir la ventana desde dentro, mientras nosotros vigilábamos si aquello se acercaba. Fue entonces cuando lo logré ver. Estaba parado a varios metros de la casa de acampar. Su cuerpo era grande, como el de un oso, pero su rostro era el cráneo de una oveja. Comenzó a correr hacia nosotros. Chui ya había logrado meterse y rápidamente abrió la puerta para que entráramos a tiempo. Se escuchaba cómo aquella cosa golpeaba la cabañita. Apenas cabíamos los tres allí dentro. Chui se acurrucó en una esquina y comenzó a rezar. Me asomé por la ventana y vi que aquella cosa atacaba la casa de acampar hasta destrozarla. Encontró nuestras mochilas y las vació por completo. Algo había encontrado en la mía. Tomó algo de ella, lo olfateó, y se retiró. Ya habían pasado varios minutos, y parecía que todo estaba tranquilo.
Le platiqué a Daniel lo que había alcanzado a ver y se lo describí lo mejor que pude. Creo que se trata de un nahual. Está buscando algo de nosotros, o algo quiere, me dijo Daniel. Recordé que, justo al iniciar nuestra expedición, encontramos una bolsa llena de dientes y yo la había guardado. Era muy probable que estuviera buscando eso. Nos quedamos despiertos hasta la mañana y cuando salieron los primeros rayos del sol, nos atrevimos a salir. Chuy seguía acurrucado en la esquina, rezando en voz baja. Aún temblaba de miedo. Nos tomó un rato tranquilizarlo y hacerle ver que esa cosa ya se había ido. Al cabo de un par de horas, ya estábamos preparando todo para salir de allí. Recogimos lo mejor que pudimos. Las mochilas estaban destrozadas, así que solo tomamos lo necesario, no queríamos quedarnos ni un minuto más. Recuerdo que era poco más de las 8 de la mañana cuando comenzamos a andar de regreso. Debo confesar que, mientras caminábamos, aún sentía que alguien nos seguía. No quería voltear y ver al nahual a la luz del día, pero pienso que solo se estaba asegurando de que dejáramos su territorio. Nos costó trabajo identificar el camino de vuelta, pero casi al llegar a la hora de la comida logramos encontrar el camino principal. Buscamos a un guardabosques que pudiera ayudarnos, pero solo encontramos al mismo que habíamos visto en la entrada. Al vernos, nos detuvo para hablar con nosotros. Uno de sus compañeros pasó por aquí en la madrugada. Parecía desorientado. En su camisa había sangre, o eso parecía. Por más que le preguntamos qué le pasaba, no dejaba de repetir que la oveja le había arrancado los dientes. Tratamos de detenerlo, pero siguió su camino hacia el pueblo. Ya no lo volvimos a ver. Esto nos tranquilizó un poco. Al menos sabíamos algo sobre Abel, aunque desafortunadamente no hemos vuelto a saber de él. Tampoco Chuy volvió a comunicarse con nosotros. Lo último que supe es que se fue de la ciudad y salió del grupo de Facebook. Por nuestra parte, Daniel y yo seguimos en contacto. Sin embargo, yo aún veo al nahual en mis pesadillas. En ellas me persigue, y el balar de la oveja me advierte que está cerca. No sé qué cosas tan extrañas puedan habitar en las profundidades del bosque, pero si aquello era un nahual, creo que invadimos su territorio, y nos advirtió porque nos quedamos allí. Hoy en día ya no me atrevo a adentrarme en un bosque o zona sin explorar. Las ganas de acampar se me quitaron por completo. Ya el próximo año se cumplirá un aniversario más de aquella Semana Santa en la que logramos sobrevivir en el bosque de la primavera.